Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en Sudamérica, en México, Estados Unidos y tenemos como referencia a Italia. Bueno, en esta gráfica podemos ver rápidamente que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de casos y bueno, Italia cada vez se ve más lejana y Brasil. Los demás países lo vamos a ver en otro gráfico. El corte hoy 7 de abril lo he hecho a las 8 de la noche aproximadamente. Y bueno, vamos a ver el número de casos en cada país. Italia el día de hoy tiene 135.586 casos. Perú 2.954. Chile 5.116. Ecuador 3.995. Argentina 1.715. Colombia 1.780. Brasil 14.034, Uruguay 424, Bolivia 210, Venezuela 166, Paraguay 119, México 2.785 y Estados Unidos 400.323. Acá podemos ver la gráfica de todos los países. Obviamente que las que se distinguen son las de mayor cantidad, como Estados Unidos, Italia y Brasil. En el otro gráfico veamos de los demás países. Acá tenemos a Brasil de verde con la mayor cantidad de casos, 14.034, le sigue Chile con 5.116, Ecuador con 3.995, luego Perú con 2.954, México con 2.785, Colombia con 1.780, Argentina con 1.715. Y bueno, los demás países que poco a poco comienzan a distinguirse, como Paraguay, Bolivia. Bueno, acá podemos ver las diferentes curvas y teniendo como referencia Brasil, que es el que tiene la mayor cantidad de casos, podemos ver cuáles son las tendencias que están comenzando a tener cada uno de los países. Por decir, Chile, que iba muy apegado a Brasil, se nota que está comenzando a ir por debajo de la tendencia que tiene Brasil. Igualmente Ecuador, Perú, Colombia, y los que están más abajo están Argentina con México por ahora. Países con la menor cantidad de casos: Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia. Bueno, ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes al día de hoy. Italia tiene 2.240 casos por cada millón de habitantes. Estados Unidos 1.257 casos por cada millón de habitantes, Chile 268, Ecuador 231, Uruguay 120, Perú 89, Brasil 66, Argentina 38, Colombia 35, México 20, Bolivia 18, Paraguay 17, Venezuela 6. ¿Por qué es importante este dato? Es importante porque si vemos que Italia, porque no acataron las medidas que se les advirtió, están sufriendo con un aumento notable de casos, tiene 2.200, podemos ver que en Estados Unidos, no importa la población que tenga, también se está acercando cada vez más a la tendencia de Italia. Al momento va a 1.200 y bueno, de los demás países. Ahora vamos a ver las curvas por cada país. Italia tiene este tipo de curva y como vemos, al día de hoy parece que ya está alcanzando y está más cerca a lo que es llamado el pico. Tiene más recuperados que fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos. El número de casos activos en Italia es de 94.067. Tiene 24.392 recuperados y 17.127 fallecidos. Como se puede ver, la tendencia del número de casos activos ha comenzado a aplanarse y cada vez más ya parece que se está llegando al pico. Se va a llegar al pico cuando la cantidad de nuevos casos sea menor a la cantidad de recuperados en un día. Por eso que esperamos que la cantidad de recuperados también comience a aumentar más, mientras que la cantidad de nuevos casos disminuya. Ahora vamos a ver de los demás países. Perú tiene este tipo de curva. Aquí en los últimos días se ha comenzado a aumentar los casos de alguna manera considerablemente también, pero se está viendo que hay una cantidad considerable de recuperados, como podemos ver, que son más que los fallecidos,
y vamos a ver el número de casos activos. En Perú hay 1.616 casos activos, 1.231 recuperados y 107 personas fallecidas. Chile tiene este tipo de curva, mantiene la tendencia uniformemente, tiene más recuperados que fallecidos y vamos a ver el número de casos activos. 4.172 casos activos, 898 fallecidos y 43 personas fallecidas en Chile, que es el país con la menor tasa de mortalidad. Ecuador tiene este tipo de curva. En los últimos días, después de los lamentables sucesos que pasaron en Ecuador, vemos que han comenzado un poco a disminuir el número de casos nuevos, pero tiene más fallecidos que recuperados. Vamos a ver el número de casos activos: 3.635, 140 recuperados y 220 personas fallecidas. Argentina tiene ese tipo de curva y en los últimos días tiene una tendencia diagonal. No está aumentando exponencialmente, prácticamente se ve que está aumentando aritméticamente. Tiene más recuperados que fallecidos y vamos a ver el número de casos activos: 1.317 casos activos, 338 recuperados y 60 personas fallecidas. Colombia tiene este tipo de curva, como podemos ver. Era semejante a la Argentina, pero el día de hoy ha tenido un incremento considerable de casos, tiene más recuperados que fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos: 1.630 casos activos, 100 recuperados y 50 personas fallecidas. Brasil, que es el país que tomó más o está tomando más tardíamente las medidas, vemos que tiene un crecimiento exponencial en el número de casos nuevos al día de hoy y vemos que la cantidad de fallecidos supera por mucho la cantidad de recuperados, que pareciera que no lo están reportando. Ahora vamos a ver el número de casos activos en Brasil: 13.221 casos activos, 127 recuperados y 686 personas fallecidas. Uruguay tiene ese tipo de curva diagonal e incluso en estos últimos días ha comenzado a disminuir más todavía el número de casos nuevos. Tiene más recuperados que fallecidos y vamos a ver el número de casos activos. En Uruguay hay 267 casos activos, 150 personas recuperadas ya y 7 personas fallecidas. Bueno, vemos que en la última semana parece que Uruguay ya podría decirse que está en el pico, pero todavía vamos a esperar un poco más. Ahora, Bolivia tiene este tipo de curva, está tomando medidas, tratando de que esta no crezca de manera exponencial. Tiene algunos quiebres y bueno, este es el tipo de curva que tiene Bolivia. Tiene más fallecidos que recuperados. Lo bueno es que no están aumentando los casos considerablemente. Número de casos activos en Bolivia hay 193, solo 2 personas recuperadas y 15 personas fallecidas. Venezuela. Buscando información de Venezuela hasta la hora de las 8 de la noche en el corte, el último informe que vi, que también ya era de esas horas, solamente reportaron un caso nuevo más. Esperemos que si es verdad, estamos viendo que Venezuela ya prácticamente tiene controlado esta enfermedad. Bueno, este es el tipo de curva que tiene Venezuela, con varios quiebres al inicio y se está aplanando cada vez más. Tiene más recuperados que fallecidos y como dije, si los datos se mantienen de la manera que estamos viendo, se puede decir que Venezuela también ya está prácticamente en el pico. Venezuela tiene 94 casos activos, 65 recuperados y 7 personas fallecidas. Paraguay tiene ese tipo de curva con una diagonal en los últimos días con quiebres. Bueno, lo bueno es que no tiene aumentos considerables de nuevos casos, tiene más recuperados que fallecidos. El número de casos activos en Paraguay es de 99, 15 recuperados y 5 personas fallecidas. Ahora, México tiene este tipo de curva, similar a la de Chile en cuanto a la forma, pero algo considerable en México es que está aumentando considerablemente el número de recuperados, aunque también el de fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos. Hay 1.503 casos activos en México, 1.141 personas recuperadas ya y 141 personas fallecidas. Estados Unidos, el país que está siendo más golpeado actualmente, tiene este tipo de curva exponencial, sin duda, tiene más recuperados que fallecidos y vamos a ver el número de casos activos.
365.437 casos activos, hay 21.987 recuperados ya y 12.899 fallecidos. Por último, vamos a ver los datos de la letalidad y el porcentaje de recuperados en cada país. Al día de hoy en Italia, la letalidad del coronavirus del COVID-19 es del 12.63%, ya tiene prácticamente el 18% de casos recuperados. En Estados Unidos la letalidad es del 3.22% y ya tiene un 5.5% de las personas recuperadas. Cuando hablamos de porcentaje, y tengo que explicarlo, da a entender que, por decir, en Estados Unidos, si la letalidad es de 3.2%, es que de cada 100 personas, aproximadamente, de esos 100 casos, aproximadamente 3 personas fallecen. Y en cuanto a la recuperación, se dice que ya van casi 6 personas recuperadas de los 100. Ahora vamos a Chile. Chile mantiene la menor tasa de letalidad con un 0.84%. Y en cuanto al número del porcentaje recuperado, ya va en un 17.55%. Ecuador, la tasa de letalidad es del 5.5% y el porcentaje de recuperados ya es del 3.5%. Uruguay, la tasa de letalidad más baja después de Chile es de 1.65% y ya tiene 36% de las personas recuperadas aproximadamente. En Perú la letalidad es del 3.62% y ya tiene un 41.67% de los casos recuperados. Brasil, la letalidad es del 4.9% y lamentablemente tiene la menor cantidad de recuperados con menos del 1%. Argentina, una letalidad de 3.5% y ya el 19.7% de personas recuperadas. Colombia tiene una letalidad considerablemente baja, se puede decir, con 2.81%. Recuperados todavía tiene solo un 5.62% de las personas. México, una letalidad del 5.6% y recuperados también ya considerablemente, un 40.97% de personas recuperadas. Bolivia, una letalidad del 7.14% y solo tiene 0.95% de personas recuperadas. Paraguay, la letalidad es de 4.2% y recuperados ya tiene cerca de 13%. Venezuela, la letalidad es de 4.22% y también considerablemente ya tiene 39.16% de las personas recuperadas. Bueno, eso sería el video de hoy. Los dejo con la imagen de las curvas y bueno, vamos a ver qué va a pasar en estos días, porque muchos de los países de Latinoamérica están considerando o habían planificado hacer la cuarentena hasta el 12 de abril. Acá en Perú se especula de que se podría ampliar y gran parte de la gente está de acuerdo porque se ha hecho un gran esfuerzo y no sería bueno quizás tirar todo por la borda. Comenten qué pasa en sus países y nos vemos hasta el video de mañana, Dios mediante.